Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Sean muy bienvenidos esta tarde para continuar con esta serie de conferencias para celebrar el tercer aniversario de la Escuela de Alexandría. Gracias a todos los que nos han venido acompañando a lo largo de todas las exposiciones. Ayer tuvimos una larga y acalorada sesión, pero muy instructiva. Supimos que hubo algunas sensibilidades alteradas, pero eso hace parte del roce académico sano. Entonces, bueno, creo que estaremos hablando un poco de esto más en detalle en la cafetería el día sábado. Y ahora vamos a dar inicio a la conferencia Arqueoastronomía aplicada a la Biblia a cargo del Magister José Marcel Campora. Enseguida él va a estar con nosotros. Recuerden, mañana también tenemos la última conferencia a las 10 a.m. hora Colombia, que titula El cristianismo después de los apóstoles, el cristianismo en el siglo segundo, a cargo de su servidor, Lucas Peláez. No se la pierda. Y el sábado, tome nota, y aunque puede verificar nuestra agenda en las redes sociales de la Escuela de Alexandría, eh, 3 p.m. hora Colombia, nuestra cafetería, es decir, un espacio abierto donde vamos a compartir los unos con los otros, todos los micrófonos van a estar abiertos, vamos a estar debatiendo algunas ideas, preguntándoles cosas, contándoles anécdotas de estos 3 años como escuela, y seguramente vamos a rememorar algunos temas que generaron algún debate o alguna pregunta esta semana. No se la pierda, totalmente invitados, entrada libre a través de la sala Zoom, eh, de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Entonces, sin más preámbulo, profesor, me confirma si puede abrir su micrófono. Ya te lo abrí otra vez, dale. Ahí sí, Ok, ahí sí, listo. ahí sí, sí. Los dejo en compañía del profesor José Marcel Cámpora. Bienvenido, profesor. Un gusto tenerlo acá en la Escuela de Alexandría. Gracias por aceptar nuestra invitación. A su disposición. Al contrario, el honor y el agradecimiento entero es de mi parte hacia esta distinguida comunidad de investigadores, a esta escuela que está haciendo un gran aporte al conocimiento, a compartir. Eh, Hace ya bastante tiempo que no participo de una comunidad tan distinguida como esta. Por favor, quiero de verdad y de sinceras felicitaciones por el programa que se está realizando con este tercer aniversario. En la universidad me toca hacer clases, pero normalmente son alumnos más reducidos en número. Pero acá sé que existen docentes de gran nivel y probablemente los temas que vamos a tocar son un poco distintos. Y quisiera comenzar diciendo que a veces me ha tocado exponer de este tema. Es parte de mi tesis doctoral en el cual trabajo. Para quienes no me conozcan, mi campo natural es desde las ciencias sociales, particularmente en las normas jurídicas. Yo soy abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho y soy candidato a doctor por el Instituto de Posgrado de México, en el cual estoy desarrollando una tesis doctoral basada en los descansos de las personas, ¿ya? Mi tema de estudio natural es el trabajo y tengo que explicar esto para que usted pueda comprender. Alguna vez alguien me dijo, pero ¿y esto para qué es importante? Me dijo, tan complejo, me dijo. Bueno, tiene una raigambre importante porque la sociedad está viviendo varios problemas y uno de ellos tiene que ver con las jornadas de trabajo y las formas del descanso en los seres humanos. Pero en lo que nos toca, ¿puede la ciencia hacer algún aporte al estudio bíblico? O al revés, los científicos, los investigadores, ¿podemos rescatar elementos importantes que nos sirvan a nosotros? Hace ya algunos años, y voy a hablar un poco más allá en lo personal, em, es difícil abstraerse de todo lo que del acervo en el cual nos movemos. Tenemos una tradición judeocristiana importante. Hace ya unos 10 años decidí no mirar cosas de religión y tratar de hacer investigación autónomamente, tratando de objetivizar al máximo y peleando con mis propios conceptos. Y empecé a desarrollar una investigación un poco distinta.
y eso me llevó de una u otra manera a replantearme elementos y que en el fondo trataré de resumir. Tengo que hacer esta introducción porque quienes me conozcan, ustedes me habrán visto que participo como alumno en diferentes foros, en diferentes grupos, y es porque una de las maneras metodológicas de investigar es participar en los grupos, entender sus conceptos. Entonces, a partir de los conceptos que están purulando en diferentes comunidades, hay aspectos que dicen relación con cuestiones científicas relevantísimas y están tratadas en el Nuevo Testamento. Básicamente lo que vamos a hacer a continuación es simplemente esbozar algunas ideas. De todo lo que vamos a comentar hoy, solamente es una pequeña propuesta eh, para quienes quieran ver los textos bíblicos y en particular al Jesús histórico desde una variable empírica, es decir, medir esos textos y cómo tratar de ponerle fecha. Entiendo y sé que esto es muy debatible, pero quiero hacer presente y reiterar que la mirada que tenemos no tiene que ver con una cuestión confesional. No estoy defendiendo una hipótesis porque no es mi ánimo y desde ya tengo un profundo respeto a todas las ideas de fe. La mirada que tenemos es una variable metodológica. Cómo darle número, cómo ponerle fechas, cómo aterrizar esos textos a momentos concretos y entender qué es lo que está detrás de los evangelios y de qué manera nos pueden servir hoy al hombre de la modernidad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un poco un viaje en el tiempo, vamos a retroceder, vamos a tratar de ver de qué manera la influencia astronómica está presente en la Biblia. Queremos aclarar algunos conceptos bíblicos y la idea es que entendamos que, como cualquier área de la ciencia, la ciencia trata de buscar elementos que nos permitan avanzar en conocimientos y obviamente si tomamos, perdone que use estos conceptos, la posición de Popper, quienes entienden de ciencia comprenden que el conocimiento va en avance. A veces teníamos un conocimiento y salen nuevas teorías que nos hacen replantear y así vamos en escalada. Bueno, lo que estamos planteando eh, fue expuesto en el 2018 en el Congreso, segundo Congreso de Arqueología Bíblica en Brasil, en Sao Paulo, viajé y ahí expuse por primera vez esta investigación. Para llevarla a cabo, también viajé a Israel, recorrí los lugares bíblicos, he participado principalmente con varios profesores, pero llamo la atención al doctor Reutemann, que ha sido un gran aporte por su mirada antropológica, también otros arqueólogos con los cuales he compartido. También al profesor Ricardo Moyano de Chile, él es un arqueastrónomo, también al profesor José Lul, doctor en historia, egiptólogo y arqueastrónomo de la Universidad el profesor Moyano hace clases en Chile, él tiene un doctorado desde México y me hizo clases por la UBA desde Argentina y el profesor José Lul tiene unos cursos muy relevantes también en estos temas. ¿Ya? Tengo que hacer mención porque los planteamientos que voy a exponer a continuación son un breve resumen de todos estos puntos. Vamos a tratar 4 puntos centrales. ¿Qué es la arqueastronomía? Vamos a hacer una cosa, nos vamos a salir de la Biblia, vamos a entrar un poquito a explicar esto, esta nueva área de disciplina. Vamos a hablar un poco del calendario en los textos, ¿ya? Vamos a hacer nuestra propuesta metodológica y vamos a llegar a las conclusiones y espero mostrarles una herramienta para que ustedes cuenten con un elemento que les sirva en su análisis bíblico y tengan dónde aterrizar lo que usted lee en los evangelios en una propuesta práctica, ¿ya? Partamos. Digamos que arqueastronomía se define como una interdisciplina que combina el análisis cuantitativo. Esto es importante. Normalmente el historiador o en general el que está en el ámbito social hace un análisis más cualitativo, estudia los documentos, ¿ya? Pero medir es la clave acá. La clave está en la medición, por eso esto es más de certezas y eso es lo relevante. Entonces tenemos
que combina el análisis cuantitativo de la astronomía con el enfoque descriptivo de las humanidades, representadas por la arqueología, la historia y la etnografía, con el fin de estudiar los sistemas astronómicos del pasado a partir de aspectos temporales y espaciales específicos, donde se entremezclan estudios de simbolismo y precisión astronómica, de la definición del profesor Belmonte. En los primeros trabajos de arqueastronomía podría decirse que nace en Europa y se remonta a la última década del siglo XIX, cuando el astrónomo Norman Lodger publicara en 1894 uno de sus primeros trabajos, donde él sugiere la relación de eventos astronómicos con la organización de templos y pirámides en el antiguo Egipto. Usted comprenderá que esto fue un poco extraño para la época, aun cuando obtuviera el más fuerte rechazo por parte de los arqueólogos de la época. Cuando se producen conocimientos nuevos, rupturistas, obviamente se produce un problema del rechazo, el resquemor, etcétera, quienes lo consideraban en ese momento en extremo especulativo, pero gracias a eso empieza a abrir una ventana para investigaciones relacionadas con este tema. Ustedes han escuchado templos, estudios, etcétera, de que existen en diversos lugares de la humanidad. Y lo que usted va a encontrar aquí en Stonehenge, centros lunares, centros solares, usted lo va a encontrar en una serie de culturas a lo largo de la humanidad. Todas tienen puntos en común. Y los investigadores han empezado a tratar de integrar este conocimiento sagrado, eh, y la cuestión clave es el tiempo. El tiempo es la variable nos permite hacer que los de áreas cuantitativas y los cualitativos puedan empezar a mezclar, sea el antropólogo, sea el arqueólogo, sea el que lee los textos antiguos. Entonces, en la historia de esta disciplina, podríamos decir que en la década del 60 se conoce con el nombre de astroarqueología. En el 70 ya empiezan a hacer, a unirse algunos criterios metodológicos para entender un poco cómo podríamos darle un perfil a esta nueva disciplina. Así era, por lo menos, se hablaba también de astronomía europea megalítica. En el 73 aparece y México empieza a ocupar un lugar relevante. México realmente tiene un lugar privilegiado, en mi opinión, y como nos lo recordaba el profesor José Lul, de verdad que ahí hay un tema del estudio de los astros, como pocos pueblos que hemos tenido en la humanidad. Bueno, es en México donde se produce una de las primeras conferencias internacionales y donde ya empieza a tomar forma para que en los años siguientes, en el 74, empiecen a aparecer las sociedades que van conformando este nuevo conocimiento. Me interesa pasar rápido estos puntos ya, pero las láminas van a estar ahí disponibles en la misma sitio ahí. Bueno, en el 80 empiezan a surgir ya revistas especializadas donde ya el término astronomía, como indicaba el profesor Belmonte, ya empieza a tener una fuerza. Existen varias asociaciones internacionales dedicadas a este estudio científico que aglutina no solo a astrónomos, sino específicamente también a ciencias de los datos. Desde aquí uno empieza a meterse a los software, empieza a hacer estadística, empieza a comparar con los textos antiguos, y una serie de herramientas y metodologías que abren la puerta para entender el mundo cultural de diferentes tradiciones culturales. Bueno, pudiéramos dar un concepto. Estimo mucho al profesor Stanislao Iwaniszewski, y él plantea en el fondo, la define, la astronomía cultural, que es un tema que lo ve él como el estudio de las técnicas, conocimientos e instrumentos elaborados a partir de la observación del cielo por la sociedad humana. Es decir, el análisis de todos aquellos aspectos relacionados con la percepción práctica. ¿Cuál es la práctica social? Y representación de los elementos del firmamento como parte de la cultura. Como una ciencia social, aplica un enfoque interdisciplinario. Aquí es importante que usted, con su disciplina, cualquiera sea, usted aporte, porque es integrar conocimiento, que combina la historia, la antropología, el simbolismo y sobre todo la precisión astronómica, que es una cuestión muy importante.
Entonces, hablamos de que esto incluye una historia social de la astronomía que aborda el estudio de los conocimientos, valga la redundancia, astronómico en el pasado mediante el uso de las técnicas históricas y el soporte de los documentos escritos. Y usted podría leer ahí en clave el Nuevo Testamento, los Evangelios, bueno, los textos bíblicos, en fin, una serie de documentos que han sido eh, bastante estudiados de distintas otras disciplinas, crítica textual, etcétera, donde ustedes uno empieza a entender que allí existen un montón de datos que son investigados y analizados. B. Se abordan también los conocimientos astronómicos de las sociedades del pasado, pero utilizando las herramientas de la arqueología. C. La etnoastronomía, que mediante una aproximación etnográfica y antropológica estudia los conocimientos y las prácticas referentes al cielo en diversos grupos humanos. Bueno, aquí ustedes tienen algunas prácticas. Estoy tratando de representar algunas ideas para que usted tenga una breve noción de qué hacen los arqueastrónomos. Ellos investigan, por ejemplo, las iglesias, las posiciones hacia donde están, buscando los puntos de equinoccio, los aparecimientos de la luna, los solsticios, etcétera. Aquí tenemos algunos templos. Usted verá recurrentemente que las culturas antiguas necesitan ascender a los cerros, a las montañas, porque es necesario, porque usted en esa época no tenía el calendario físico impreso como tenemos hoy día en las paredes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo termina el año? ¿Cuándo inicia el año? ¿Cómo se hacía? Bueno, a través de los solsticios, a través de los equinoccios. En algunas culturas en uno, en otras culturas el otro. Pero de una u otra manera, ellos entendían cuándo reiniciaba nuevamente los ciclos. Por ejemplo, en la comunidad de Qumran, a estos equinoccios y solsticios le llamaban los tekufá. Ahora bien, esto que encontramos en diferentes culturas, usted verá que era necesario como el ser humano, usted lo va a encontrar en estudios en América Latina, en distintos lugares, cómo tenían que, de hecho, comer ciertas, en Perú, por ejemplo, plantas, porque obviamente uno se apuna al subir hasta ciertos lugares, eh, porque era imperioso que alguien constatara cuándo se había producido los solsticios o el equinoccio. Entonces usted va a encontrar diferentes observatorios, lugares, centros, donde va a apuntar para saber en qué momento del año nos encontramos y saber cuándo es la siembra, cuándo es la fiesta religiosa y cómo comunicarse con la divinidad. En fin, estoy tratando de sistematizar a grosso modo cómo se está viendo un poco esta nueva disciplina en el fondo. Pasemos al segundo punto, el calendario judeocristiano, que es aquí donde ya nos vamos a aterrizar un poco al tema bíblico. En realidad, nosotros estamos pensando en el calendario judeo-cristiano como si fuera, es el que comandara, pero en realidad la mayoría de los calendarios que son lunisolares están funcionando en la antigüedad bajo las mismas reglas matemáticas. La Tierra está girando del mismo compás. Es como que en diferentes lugares, en tradiciones culturales, le están diciendo con palabras distintas a momentos parecidos. Y es aquí donde, por ejemplo, usted va a encontrar coincidencias en diversos sistemas de calendario. Pero aquí nos vamos a entrar al calendario un poco judeocristiano, donde nos encontramos con algunas preguntas que son clave. ¿Cuándo hay que agregar el mes 13? Este año hubo que agregar el mes 13 en Israel, por ejemplo, aterrizándolo ya a lo que entiendo que muchos de los que estarán escuchando esta ponencia les importa. ¿Cuándo inicia el primer día del año? ¿Cuál es el primer día del mes? De todo esto hay mucha discusión, no solo teórica, sino matemática. Pero la discusión, aunque parezca a veces que uno no la quisiera, a partir de esa riqueza cultural es que hay medidas matemáticas que mejoran nuestros modelos matemáticos con los cuales estamos estudiando la historia. Y aquí tengo que decir un punto. Yo no soy historiador, he participado en cursos con historiadores para aprender sus métodos y yo diría que son un tremendo aporte, pero cuando usted le pregunta, ya, pero hablemos del cómputo del calendario. No, 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 es que eso no me lo enseñaron en la universidad. Hasta ahí llego. Entonces, el historiador, no digo por el contrario, cité al profesor Lull, que es historiador y me enseñó mucho,
pero usted verá que lo que el historiador tiende, por lo que uno observa, generalmente a resumir lo que dicen otros textos, pero le falta una variable clave, que es la medición. Entonces, entender esta herramienta que estamos presentando le puede a usted como historiador definitivamente tomar una posición académica, científica, fortalecer posiciones y avanzar con los conocimientos. En fin, ¿cuál es el último año, mes y día en el sistema de acuerdo a las antiguas formas rituales, particularmente bíblicas, me estoy refiriendo en este caso? En este momento, si estuviéramos con programa, podríamos revisar a qué distancia está la Luna, cómo está girando alrededor de la Tierra. Ahora, esto que estamos hablando no es menos importante. Una pregunta que podría usted hacerse, bueno, desde hoy hasta el día postulado por la ciencia, y estoy citando a la revista Nature, donde el profesor Collins, Collins y Wallington, publicaron y propusieron una fecha de crucifixión para el 1 de abril del año 33. Si usted toma como ese dato plausible, tendríamos que decir que desde hoy que estamos conversando han pasado 726.830 días exactamente, desde la crucifixión hasta hoy en este momento. Usted también podría medir cuántas veces hizo este movimiento que usted está viendo en este momento en la presentación. ¿Cuántas veces ha sido la luna llena desde hoy hasta allá? Bueno, esos son básicamente 24.487 lunaciones. Con precisión, la luna se está utilizando, por ejemplo, en Alemania, en España, particularmente los egiptólogos están aprovechando. Los egiptólogos están sacándole un jugo al tema de la luna para medir a través de la fiesta religiosa eh, egipcia fechas. Y con eso están mejorando sus cronologías. Pero desde el ámbito de las ciencias bíblicas, ahí hay un raudal, porque si hay un texto que hace alusión constantemente a la luna, le llama de diferentes maneras. Le llama Rosh Hodesh, hablamos de la fiesta del Rosh Hashanah, hablamos de eh, ritos que se están generando en función de la luna, eclipses que están anunciados en los textos. Bueno, de algún u otro modo, el tema lunar es una cuestión que nos permite fechar. Entonces, cuando usted quiera encontrar fechas en la Biblia, en principio, tiene que irse mejor a la medición lunar. Y cuando usted encuentra cuáles son las coordenadas matemáticas, ahora usted busca el texto en la Biblia. Y usted va a ver cómo hay coincidencia en diferentes puntos de los textos en los datos internos que ellos nos proponen. Entonces ahí un investigador ah, que usa un paradigma, y perdone que utilice estos términos, eh, en relación a los métodos de prueba, eh, ¿cómo encontramos y cómo le damos valor a ciertos hechos? He escuchado, de hecho hace poco en un foro muy, muy relevante se discutía, bueno, pero es que nadie lo vio. Sí, pero la prueba no funciona así, no es porque alguien lo vea. La prueba necesariamente tiene una cuestión del razonamiento. Estoy citando, por ejemplo, eh, a las universidades que están dándole muy fuertemente al sistema del razonamiento probatorio. Usted busque autores, va a encontrar razonamiento probatorio. Y la prueba indiciaria es clave. De eso habría que estudiar mucho. ¿Cómo se conectan las premisas para ir concluyendo e ir pasando de ciertas conclusiones a otras conclusiones? Y así hasta construir premisas más fiables, sometiéndolas a prueba, etcétera, como en un laboratorio. Entonces, en los evangelios suponen algunas cosas cuando usted las conecta y toma el conjunto de las piezas y usted dice, bueno, aquí no estamos en presencia solo de alguien que dijera esto es mitología pura. No, hay elementos que son relevantes y que solo quien las pudiera haber vivido pudo haberlas referido y situado en un momento tan preciso. Estadísticamente es muy complejo afirmar que en un marco cronológico de 1.200 días aproximadamente alguien me diga,
tal fiesta cayó, hágalas. ¿Cuándo fue que usted vio la luna nueva? Si usted está en Israel, sabrá, si estuvo atento a la luna, que hubo discusión respecto de cuándo había que ver este año la luna ahora para Pesaj. Otro tema con la cebada. Pero el punto es que recordarnos cuándo fue la lunación anterior y la anterior y la anterior, y ahora piense en una serie de años hacia atrás y que alguien las detecte y las diga con precisión, como por ejemplo, si usted va al cuarto evangelio de Juan, si usted le dice que al día siguiente, después de la crucifixión, vendría un día de reposo de doble solemnidad, y en la cultura judaica es el sábado, bueno, en principio tomemos eso. Sé que hay gente que postula otras cosas, pero en principio es eso, así funciona en principio. Entonces tendríamos que suponer que la crucifixión pudo haber sido un viernes. Luego, ¿hubo algún eclipse en viernes? Bueno, el 1 de abril del año 33. Ya, pero ¿eso prueba que fue la crucifixión? No necesariamente. Podríamos ponerlo en duda, sí, pero luego dice el texto, te va Juan 7:37, le dice que era el último día de la fiesta, pasan varios fenómenos y el otro día es sábado, en un Jesús en el templo. Bueno, entonces, si sacamos la cuenta, las 6, 7 lunaciones previas, y nos da exacto que caiga una, un, un avistamiento que se calcula matemáticamente y que le da exacto justamente para que le caiga un viernes de la fiesta del Sukkot, eso ya está muy extraño que un supuesto texto que solo habla de mitos le acierte con tanta precisión. Y no solamente eso, sino que nos dice que hay una Pascua anterior y luego dice que hay una fiesta en día sábado y justo cuando usted sabe cómo funcionan las intercalaciones, la anterior, usted verá que hay una fiesta que cae justamente en Pesach Sheni, en el mes 2 que cae en sábado. Y usted ve el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que ahí está Jesús andando y caminando y luego dice que hay otra Pascua. Bueno, no garantiza que esto está aún así en los años que da, y da con absoluta precisión entre el 30 y el 33. Si usted lo corre en un año, ninguna de estas fechas funciona, porque esto es mucha precisión. Es como un reloj atómico, tiene que tener mucha precisión. Luego, pero ya tenemos un eclipse, ya tenemos un viernes, ya tenemos un sábado, ya tenemos otro viernes, etcétera, ya tenemos varios elementos. Pero eso garantiza, bueno, hasta ahí es donde estuve, habían pasado unos 4 o 5 años y yo aún así seguía discutiendo, pero ¿realmente será ahí? Por eso es importante y ¿por qué me atrevo a hablar de esta manera en público? Normalmente me gusta más mi privacidad. Lo hago porque entiendo que a muchas personas quisiera tener otras miradas, eh, poder sumar a su acervo de conocimiento que ya tiene y mirar lo que ya tiene, pero desde otra perspectiva y ver cómo se complementan y cómo se potencia las ciencias bíblicas. Porque la jornada de estos encuentros tiene que ver cómo la ciencia aporta al avance bíblico y en qué medida la fe y la ciencia no son excluyentes. Sigo. Al comienzo del mes lunar es un punto arbitrario. Estoy dando algunas definiciones de cuándo es el día 1. Es un punto arbitrario que varía en cada cultura. Esto es un gran problema. Si hubo un problema que me costó mucho, y es la división que usted ve, por ejemplo, en Marcos, Lucas y Mateo, si usted los identifica, ellos son una postura clásicamente farisea. Porque el fariseísmo lo que hace es que concibe el día 1 desde la visibilidad misma. Ese primer filo de la luna, ese es el día 1. Pero si usted ve en el judaísmo, y hablo los judaísmos, porque en realidad son muchos movimientos, pero voy a precisar, en el caso de los judíos caraítas, ellos conciben que el día 1 es posterior. Pues bien, el cuarto evangelio representa esta postura y le calza, pero exacto en todas las fechas. Repito, todas las fechas del autor del cuarto evangelio corresponden y se identifican exactamente a la práctica judío-caraíta y probablemente en la postura saducea del segundo templo que estuvo en boga. Y déjeme decirle que si hay varios que están postulando el tema de revivir el templo a la manera antigua, ¿no? Si usted hace el estudio de los que están
viendo cómo van a retomar ese sistema o van a seguir el calendario de Hillel. No, lo que están apuntando es retomar la forma antigua, ritual, del avistamiento, que es la postura saducea, que es el Evangelio de Juan. Pero Marco, Mateo y Lucas usted los tiene que ver como fariseos. ¿Por qué? Porque el judaísmo, como muy bien dicen el doctor Reutemann, donde bueno, no, lo han dicho varios, ¿no? Cuando hay dos judíos hay tres posiciones o más. Bueno, es parte de una dinámica y una gran riqueza cultural que nos aporta ese poder tener distintas posiciones. Discúlpeme si estoy hablando muy rápido o voy muy... no quiero pasarme de los tiempos. En fin, así por ejemplo el calendario chino y el calendario egipcio consideran a la luna nueva como el comienzo del mes. Y cuando estoy hablando de luna nueva estoy pensando en la conjunción, el 0%, nada se ve. Mientras que en otros calendarios, como algunos de los utilizados por la cultura maya, toman como primer día la primera creciente, ¿ya? El avistamiento, que es lo que hacían los babilónicos, lo que hacen los fariseos, y que si usted toma la cantidad de días uno que marca el calendario judío actual, la mayor cantidad de días están principalmente en este punto, porque así funciona en esta mirada. En el 359, a punto de ser eh, repartido los judíos, se necesita tener un elemento aglutinante. ¿Cómo hacemos si vamos a estar diseminados por diversos lugares de la tierra para mantenernos unidos y vinculados? El calendario, porque el calendario es una herramienta relevante del uso arqueastronómico, pero claro, es un lenguaje que no estamos acostumbrados, pero véalo así, es una cuestión estadística, regula la conducta humana. Y ahora si alguien está del campo del jurídico y me tendría que preguntar, pero ¿por qué tú estás en esto? Bueno, es claro, porque resulta que la jornada de trabajo está regulada de acuerdo a un sistema de calendarización. Y este sistema es el que está permeando en la humanidad y tenemos jornadas disímiles de trabajo y descansos. La pregunta es, ¿pero cuál es el óptimo desde el punto de vista metodológico? No desde la fe y no, sin criticar a ninguna. La pregunta es biológicamente para el ser humano, ¿cuál es la óptima? Nuestra postura, y es mi tesis doctoral en la cual estoy investigando y por qué es que lo comparto, porque probablemente es una manera también de recibir las críticas constructivas, es una manera de aportar, es una manera de recibir conocimientos como yo lo hago muchas veces como alumno, porque el conocimiento y la ciencia es una empresa colectiva. Todos aportamos un granito de arena. Yo no pretendo, la verdad es que yo sé muy poco y si es que sé algo. Y lo único que intento siempre es aprender un poquito más, porque creo que de esa manera tengo mejores avances en lo personal, en lo humano, etcétera. La calendarización eh, que se va a producir al 359, y vuelvo al planteamiento, va a ser crucial, va a marcar un giro, porque desde ahí en adelante las métricas con las cuales está usándose cambian. Entonces, cuando usted quiere leer la Biblia, no la va a entender y no le van a dar los números, porque la matemática que tiene el calendario judío de Hillel está basada con un margen de error muy importante a lo que realmente se mueve la Tierra. Recién yo estaba mostrando este movimiento. Ese movimiento ya no se corresponde a la matemática que está estadística dentro del calendario judío de Hillel del 359, del sabio Hillel, pero tengo que decir que para la época fue un avance muy importante, ¿ya? Pero hoy día tenemos nuevas formas de cálculo, tenemos otras formas, otros sistemas, otras herramientas tecnológicas, pero las personas están siguiendo esa herramienta porque está básicamente en un sistema de autoridad, porque él lo dijo. No sabemos si está correcto, solo porque él lo dice. Y nosotros, nuestros postulados, cuando leemos en los textos, asumimos conceptos así, sin cuestionarlos. Los damos por sentados y no los analizamos. Por ejemplo, el sábado de hoy, ¿es el mismo sábado del Nuevo Testamento?
Usted debería hacer esa medición y corroborarla. Y no me lo pregunte a mí. Yo ya hice ese trabajo y llegué a una conclusión. Y por eso es que hago el análisis y en el fondo es una invitación a la reflexión. Voy a seguir, si no, se me va a ir el tiempo. Con la destrucción del templo se perdió un raudal para la humanidad increíble, no solo en lo que allí sucedió, sino en el tiempo. En el año 70, ¿qué pasó en estos años que están asediados y a posteriori? ¿Cómo hicimos la intercalación si no había quien, después gente que sabía de esto, se murió? ¿Cómo saber cuándo había que agregar el mes 13? ¿Cuándo era el día 1? Y empieza además que los dominantes en el templo, los saduceos, ya no están. ¿Quiénes van a ocupar ahora el cargo? Principalmente los fariseos, que van a predominar, que tienen otra mirada del tiempo, más babilónica. Y usted, no lo digo desde la teoría, lo digo desde la medición. Cuando usted compara las fechas babilónicas, es coincidente con la postura farisea. Usted es sumar y restar, punto. Es 2 más 2, es matemática, es simple. Y cuando usted lo encuentra, se va dando cuenta que ellos están replicando patrones. Este quiebre institucional, eh, imagínese que en su país el diario oficial deje de editar la ley. ¿Cómo funcionamos? Si el que editaba la ley, en el fondo las fechas, no están. No hay templo. Y eso es un gran problema. Y los investigadores son conscientes que debido a que no tenemos registros de la antigüedad, de cómo se hacían las intercalaciones, ha sido un problema saber cuándo había que agregar el año, eh, el mes 13, para saber cuándo era Pesaj. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Cito aquí al profesor Wenceslao Segura. Esto lo voy a pasar muy rápido. Usted busque en su libro, ahí están más o menos las métricas, años comunes, años embolismales, y ahí están las divisiones de la cantidad de días. Esto se repite, no porque la Tierra funcione a esta escala, no. Esto es una repartición de números para mantener simplemente una relación de años entre en el sistema lunisolar y el sistema solar, punto. No tiene otra, no son esas fiestas, no son esas fechas. A veces concuerdan, pero, pero tiene un margen de error relevante desde el punto de vista metodológico, lo digo, ya no de la fe. Yo entiendo que en conciencia usted lo puede hacer, etcétera, pero del punto de si usted quiere entender fechas de la antigüedad, este sistema, eh, usted debería mirarlo con desconfianza, porque no está basado en los sistemas de intercalación, como se hacían en los días de Yeshua, como se hacían en las diversas historias que usted verá de los textos sagrados. En el fondo, quiero que entienda que lo que nos preocupa en este momento ya no es lo que dice la Biblia, no es lo que dicen otros sistemas, el Corán, etcétera, no, sino a qué velocidad, cómo funciona el movimiento de la Luna girando alrededor de la Tierra y estos dos en el universo, a su vez en relación al Sol. ¿Cómo hacemos para mantener estas matemáticas? En esto estuve unos 6 años midiendo, puro midiendo, a prueba y error, a prueba y error. Fue muy relevante estar escuchando las discusiones que tienen diferentes grupos eh, que van aportando y, por supuesto, eh, no solo quedarse con un campo de nuestra ciencia. Me explico.
Hay gente que es historiadora, pero no hace estudios empíricos. Hay gente que es cualitativa, lo digo de otra forma, hay gente que es cualitativa, pero no quiere dar el salto a lo cuantitativo. El que es cuantitativo, a su vez, no entiende las significaciones de los conceptos en las personas. Alguien dice, cada persona es un universo distinto. Entonces hay que entender qué es el significado para cada sujeto en particular. Y ahí la medición estadística no nos sirve. ¿Cómo integramos y cómo hacemos metodología mixta? Cuando hacemos metodología mixta, tenemos mayores niveles de certeza de las premisas con las cuales estamos operando. Si usted tiene ese nivel de certeza, puede avanzar de mejor forma. De otro modo, usted está haciendo, en palabras de Jesús y de Yeshua, está haciendo un poco una casa sobre la arena movediza y no sobre una roca. ¿Cuál es la propuesta metodológica? Entremos. Solo para recordar y para mencionar, la mirada nuestra es una mirada más transdisciplinaria. Es decir, se trata de una estrategia diferente de hacer la investigación que aplica esfuerzo en busca de ir mucho más allá de una metodología científica tradicional. Independientemente de qué paradigma, interpretativo, positivista, sociocrítico, el pragmático de todos ellos o algunos, este es un camino, la mirada transdisciplinaria que en el fondo proponemos, busca llevar a conocimientos nuevos que son desconocidos en base a la transformación de los elementos clásicos que se conocían hasta antes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, decía Einstein. Y en el fondo lo que estamos tratando de decir es, bueno, ya llevamos casi, porque todavía no completamos 2000 años desde la crucifixión y no estamos de acuerdo en la fecha. ¿Usted cree que solamente por el estudio de los textos va a llegar a la fecha? Solo por dar un ejemplo, podríamos salirnos de las ciencias bíblicas, nos podríamos ir a otras áreas de las ciencias. El problema que tenemos con las jornadas, que insisto, es un tema relevante. ¿Usted me dice que es más sano descansar los días viernes en la cultura musulmana? ¿Usted me dice que es más sano para el ser humano descansar los sábados porque los textos dicen que el sábado sería el día bíblico? Le cambio la pregunta. ¿Usted me dice que es más sano para la biología de las personas descansar los días domingos porque, según la interpretación tradicional, después de la resurrección, en la visión teológica, ese sería el día que más habían seguido en los textos bíblicos? ¿Eso es lo más sano? No quiero hacer una crítica a ninguna denominación en particular. La pregunta es anterior y no es de la fe, es de los seres humanos que trabajan día a día. ¿Qué es el óptimo? ¿Cómo organizamos el trabajo y el descanso? Que es mi tema en el fondo de tesis. Entonces, en este sentido, y si usted ve, por ejemplo, lo que pasa en Chile, cito lo que pasa en mi país, tenemos que en los años 1900 lo que empiezan a florecer fuerte son las leyes dominicales. Y a través del derecho se impone por la fuerza una conducta. Lo mismo pasó en México y bueno, en general en nuestros países en América Latina. Pero es la ley la que está jugando un favor en favor de una postura ideológica. Y eso es lo que hoy día nosotros asumimos porque tenemos esta cultura. Abstrayéndonos de nuestro momento histórico en el que nos encontramos. La pregunta es, ¿cuál es el óptimo? Perdone que me estoy quizás saliendo de la temática misma, pero salgámonos de la fe. Uno de los problemas mayores que está teniendo la humanidad es el estrés. Tenemos problemas de una cantidad de enfermedades. Ayer en una conferencia un profesor de Derecho nos contaba la cantidad de gente que se está suicidando porque las jornadas de trabajo son muy extendidas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo descansar? Si usted se fija, y estoy tratando de llegar a una cuestión que me parece clave, si usted se fija, el sistema en general lo que hace es repensar a la persona como un accesorio de la cuestión de producción, en serie, en masa, como usted quiera llamar. Es importante el objeto, la cosa. Y en el fondo el ser humano está siendo mercantilizado
porque se lo ve como un insumo, un factor de la producción en la teoría marxista. Y por tanto, es necesario que sirva a los fines productivos. Nuestra postura es más humanista, está pensada en que el ser humano es la clave. Él es mejor que la inteligencia artificial. El ser humano es, valga la redundancia, la joya de la creación. Es en él donde debiéramos centrar el descanso, así como usted tiene cosas que tiene que darle cierto mantenimiento, el ser humano es el que tiene que tener mantenimiento. Y es en él el que debiéramos centrar cuando él se recarga mejor. Entonces la luna ejerce una cuestión relevante. El sol nos sirve para saber cuándo despertar y acostarnos, pero eso es todos los días. Pero la luna nos dice cuándo estamos en mejores condiciones, tanto para el descanso, tanto para saber cómo andar mejor. No quiero ahondar mucho, pero haga una investigación, busque estas palabras, cronobiología, búsquela, busque eh, descansos, busque problemas de falta de sueño, eh, busque salud mental, busque clima laboral, busque productividad, busque enfermedades asociadas a los descansos. Si usted se da cuenta y al final empieza a correlacionar las fases lunares, la gravedad, el óptimo no es el descanso en favor de la luna llena, que la gente normalmente lo asocia más por el Pesaj o por el hombre lobo, etcétera, y este tema de estos mitos. Si usted se ve, y en la práctica del yoga histórico, usted lo va a ver descansando 2 o 3 días, 2 o 3 días. Ese es su paradigma y eso está presente en los textos en el Evangelio de Juan. Y eso es cuando la luna se oscurece. Cuando se oscurece y el giro es corto, hace 2 días, el último y el primero. Porque así funcionaba en la cultura antigua judaica, hebraica, perdón. En otras palabras, el descanso óptimo en la postura de Yeshua histórico, el descanso debiera concentrarse cuando la luna se esconde, no cuando está en el punto máximo. Cuando el mes lunar, al revés, es de 30 días, eso le agrega un punto intermedio y hace una razón de 3 días. Por eso usted verá, ya llevan 3 días conmigo. Al tercer día, las bodas de Caná. Y usted verá que en las bodas de Caná está en descanso, al día siguiente camina y al tercer día bodas de Caná. Haga cuenta que es el 29, el 30, un día intermedio, y haga el primero del nuevo mes. El tercer día es la forma de decirlo del autor del Evangelio de Juan. Véalo en otro momento, cuando cruza el mar, primero descansa, al atardecer, cruza el mar de Galilea, y al tercer día probablemente lo vemos en el Sermón del Monte, y haciendo probablemente una epopeya, en mi opinión, y aquí estoy haciendo, probablemente me estoy tirando en algo más complejo, pero es difícil el tema de entrarle al éxodo. Pero asumamos que la mirada histórica de Yeshua, su perspectiva, él cuando lo trata como un hecho histórico. En su imagen, en mi opinión, está retratando el cruce del éxodo cuando salen de Egipto. Fíjense, si usted empieza a seguir esa secuencia, los investigadores estudian los textos, ¿usted cree a esta altura del partido que vamos a encontrar genoma humano de Moisés? No quiero ironizar, pero lo que quiero que me entienda es que esos métodos no nos van a llevar. Por ese método no llegamos allá, porque no es el camino metodológico. El camino metodológico es lo que estamos revisando, los números. Usemos los números. Y cuando correlacionamos los descansos y avances, lo que estamos encontrando es básicamente el movimiento lunar, los descansos, que es un problema de la humanidad. Si usted ve lo que está detrás de la epopeya del Éxodo, es un problema de esclavismo, es un problema del trabajo. Gente que no tiene cómo descansar. Mire la humanidad cómo estamos.
El tema es el descanso. ¿Cuál es el descanso más óptimo? ¿Cómo hacemos para que de alguna manera conciliemos que las personas tengan calidad de vida y puedan rendir bien? Pero la manera de organizar los sistemas de jornada en el mundo no son funcionales, porque encubren un problema de poder. ¿Cómo organizamos a los seres humanos de tal manera que no funcionen? Pero la clave no es esa, la clave es cómo hacemos que biológicamente para el ser humano sea más saludable. Bueno, me salgo de esta, vea como una nota a pie de página. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, Newton. ¿Cuáles son los puntos y no sé qué hora es, los puntos centrales en nuestra opinión son textos, prácticas socioculturales y el tiempo? En mi opinión, la clave es el tiempo como una variable independiente. Quien hace metodología de la investigación me comprenderá. Los textos nos permiten entender elementos del pasado, pero para entender eso necesita usted comprender cómo funcionan las prácticas socioculturales hoy, religiosas. Y ahí haga análisis cualitativo, etnográfico, haga encuestas, entrevistas, mimetícese, ingrese a los grupos, vea cómo hacen esa práctica y compárela. Y usted va a encontrar que lo que le estoy diciendo concuerda con absoluta coherencia y es una manera explicativa potente de entender al Jesús histórico, como alguien que está reviviendo una manera cultural diferente de su época, guardando en silencio, y ahí es un tema de debate. Yo no dije que tenía respuestas, probablemente esto abre más preguntas que soluciones, pero si es así, lo que está pasando es que él, mientras le están imputando que no está guardando el sábado, día de descanso, cuando camina y deambula, es porque probablemente para él el sábado no era el día de reposo, pero probablemente sí lo respetó de una manera cultural para la época. En otras palabras, en su humilde paso por la tierra, mientras anduvo caminando, hizo lo que está pasando en el Éxodo, avanzando, descansando según el movimiento lunar. Por eso usted verá que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la luna es clave. La luna es clave. Usted revise lo que se ha escrito al respecto y lo que va a encontrar es fundamental. Entonces tenemos texto, prácticas culturales, ser un científico social, analizar, eh, lo digo de otra forma. Yo no necesito que usted me diga qué religión es, yo básicamente tabulo lo que yo observo y lo llevo al Excel y a los programas y digo, esta persona es de X eh, pensamiento religioso, porque su práctica le revela quién es usted. Le podría decir diferentes grupos porque obviamente por año ya uno hace las tabulaciones y tiene claro cuál es su modo cultural y eso concuerda con precisión o no según los textos. Perdón, según la medición, no los textos, sino metiendo todo en una ecuación grande, en un laboratorio virtual. Usted ve los textos, lo que dice. Los textos son interpretables en abstracto, pero la clave está en ver cómo le aplicaba a cada sujeto, no por lo que se haga en teoría. Yo sé que un elemento clave es la etimología de las palabras, lo tengo muy claro. Mi pregunta no es esa. ¿Cómo la aplicó usted? No, es que yo la interpreto que los días de reposo son los días viernes este mes. Ah, no, es que yo entiendo que el texto de Levíticos 23, cuando dice día de reposo, dado que todas las fiestas son lunares, yo interpreto día de reposo en forma lunar. Cuando yo interpreto el texto que dice que cuando es el día de reposo, te tienes que quedar en el mismo lugar donde estás y no salgas de ahí aunque sea urgente. Entonces veo a un Jesús descansando 2 días y no va ni siquiera donde Lázaro. A diferencia de otros días que son sábados, en que sí camina. Él está entendiendo el significado de los textos de una manera distinta. Pero nosotros lo que hacemos normalmente, desde la teoría, es analizar en abstracto. La cuestión clave es dándole el significado que cada sujeto, cada universo de personas, le hace a las palabras, el sentido práctico. Y eso lo hace el investigador social, el antropólogo, el historiador, etc. Mi pregunta, ¿cuántos números 9 usted ve acá?
No es fácil a veces determinarlo, ¿cierto? Bueno, con el calendario, con una herramienta, usted le permite saber esos códigos. Por eso es importante el calendario, porque es una herramienta notable que permite entender dónde estamos, nos permite evaluar la conducta que está descrita en los antiguos textos. Limitaciones y problemas metodológicos en las ciencias. ¿Qué se necesita? Hacer como en otras áreas y en casi todas las investigaciones se necesita saber tomar buenas decisiones investigativas. Ahora estas decisiones por lo general para que sean buenas tienen que basarse en datos. Cuanto más fiable, más seguro los datos, mejor es, entre comillas, esta verdad. Y lo digo entre comillas porque en ciencia entendemos que eso es un concepto que está siempre en avance en la posición clásica de ciencia. Si ya sabemos reglas de interpretación de los textos, de eso ya conocemos las diferentes modalidades que existen en el judaísmo, etcétera, y en las escuelas teológicas, cada cual con su perspectiva. Pero eso es en abstracto. Eso es raya a veces en la imaginación de lo que yo creo. Y la clave no está en entender lo que yo crea, sino cómo sujetos de la antigüedad lo aplicaron en su vivencia. Yo hace un rato a ustedes les mostré, por ejemplo, algunas imágenes de cómo subían a los cerros. Bueno, ¿y por qué cree usted que el Jesús histórico, a diferencia de Pablo, por ejemplo, que a Pablo usted lo ve centrado en la ciudad? Pablo la clave en la ciudad. Usted no lo ve en el cerro. Véalo. Usted no ve a, a Pablo subiendo a la montaña. No lo ve descansando 2 o 3 días. El judaísmo de Pablo no es fariseo, pero el sistema del Jesús histórico es apartarse solo por las noches. Nadie sabe dónde está. Se aparta solo. Ellos creen que estaban orando, pero esa es la forma práctica de quien sale a ver la luna nueva. Así funciona. Por eso tiene que levantarse temprano. Por eso tiene que amanecerse hasta ver la primera visibilidad. Siga los movimientos que hacen estas prácticas antiguas y eso es lo que usted va a encontrar. Cuando usted ve la relevancia que era el equinoccio, los tecufá, usted tendrá que es clave saber ir a la montaña para ver en qué momento estamos del año, para ver si se intercala o no se intercala, porque es importante mantenerse en la fiesta. En última instancia, claro, eso lo estoy diciendo en lenguaje religioso, pero ahora lo digo desde un punto de vista, desde otra mirada. La cuestión clave y central es que el ser humano es una partícula que gira en torno al cosmos y las energías del cosmos fortalecen tu yo interior, te dan una mirada distinta, una calidad de vida distinta, te hace una persona más saludable, te hace una persona con mejores posibilidades en distintos campos. La clave de interconectarse a las fuerzas del universo, a las que ya nos moldean, somos hijos de las estrellas. Es clave estar permeado de aquello que la ciudad no nos permite. La ciudad nos mantiene con luces cuando no es momento de estar despierto y nos trastornan las formas de nuestro trabajo. Estamos disasociados de cómo funciona el cosmos. Y obviamente es una realidad de vida distinta a los días de Yeshua. Es una realidad distinta al mundo cultural que vivimos en América Latina y en diversos lugares de la Tierra. Vuelvo. Las interpretaciones suelen ser muchísimo más sólidas y potentes cuando les damos, combinamos datos empíricos objetivos. Esta es una manera distinta que refuerzan hechos y nos permiten comprender y darle nueva mirada a los conceptos que están en los textos. Aquí, años lunisolares. Aquí le estoy citando un lugar donde se puede descargar las fechas de equinoccio solsticio. Si usted no sabe las fechas, no puede saber cuándo intercalar. Una nueva fórmula extraída, ¿por qué lo digo? Porque el problema era cuándo intercalar. Fue una modesta publicación que salió en el 2020, donde ahí planteamos una manera de intercalar que es bastante funcional. No es fácil de entender, pero ahí me reuní con el profesor Jonathan Bentop, que él sabe mucho de calendario, especialmente en el calendario de Qumran. Nos reunimos en Haifa, y tuvimos el gusto de compartir y explicar que la intercalación en el trabajo que publicamos, hoy día miro el trabajo y digo, realmente no fue un buen escrito, pero la fórmula es válida.
Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.